Deptocasa de Almagro. Lo mejor de dos mundos sí existe. Estamos de vuelta en Tolerancia Cero y ya nos acompañan nuestros siguientes invitados, los diputados Giorgio Jackson de Revolución Democrática. Giorgio, buenas noches, gracias por estar aquí. ¿Cómo están? Y Felipe Ward de la UDI, diputado por el Distrito 2, ¿no? Calama. 3. Distrito 3, perdón, con Cobreloa. Estábamos hablando recién, mal día. La división, un muy mal día. Así que bueno, pero no vinimos a hablar de eso exactamente. Les invito a ustedes y a ustedes en su casa a ver la siguiente nota y volvemos a la mesa. Todos los actores analizando una sola frase. En septiembre, mes de Chile, daremos inicio al proceso constituyente, abierto a la ciudadanía. Semana movida para los empresarios, quienes no se restaron de aquel anuncio mientras llevaron a cabo las elecciones de la SOFOFA. Así, un entusiasta, Herman von Bullenbrock, arrasó frente a Andrés Navarro, quien no disimuló su decepción. El reelecto timonel del gremio comenzó su nuevo periodo con fuertes críticas a la clase política. Un ambiente de cuestionamiento e inmovilismo que permea en el actuar de los líderes sociales, incluyendo a los empresarios. Pero no se quedó ahí. Su arremetida apuntó expresamente al gobierno por el anuncio de la presidenta de generar una nueva carta fundamental. Abrir esa puerta, ¿verdad? Creo que va a generar más incertidumbre y estos brotes verdes, ¿no es cierto?, que ojalá sigan creciendo en la economía, ojalá no se quemen por estos palitos que le estamos echando al fuego. El cúmulo de reformas que tenemos en camino no ayudan a lo que está pasando en Chile en este minuto. Así de claro dejaron plasmado su visión los empresarios, preocupados de la incertidumbre que asocian a estos procesos, advirtiendo que perjudicaría los niveles de inversión. En el polo opuesto, los trabajadores que marcharon un año más en su Día Internacional. Esta vez flamearon dos banderas de lucha, una por la reforma laboral y otra que abrazaba la idea de un proceso constituyente. Necesitamos ir a horadar los cimientos de las leyes que la dictadura nos entregó y esa, por cierto, que está radicada en la Constitución y por lo tanto un proceso que se inicia en septiembre no debe ser sino con mayor participación. Un anuncio que divide aún más las aguas en la política, aquellos que no ven la necesidad de realizar un cambio constitucional y otros situados en la vereda del frente, que ven con urgencia dejar atrás los últimos resabios de la época dictatorial. La incertidumbre se genera porque estamos hablando de una nueva constitución que no tenemos idea cómo se va a hacer y qué va a hacer. Y va a ser un proceso que se va a caracterizar precisamente por ser participativo. Esto es, la ciudadanía va a tener un rol protagónico en la elaboración de una nueva constitución nacida en democracia. Fernando Paulsen tiene la palabra. Permítanme preguntarle a los dos, antes de meternos en este tema más constitucional o constituyente, ¿creen ustedes que, o se conversa en la Cámara de Diputados, en el Congreso, la posibilidad de que haya lo que se ha denominado coloquialmente un arreglín en torno a los procesos que tenemos hoy día conocidos? Se conversa, se ha dicho, se ha mencionado, es efectivamente una conversación de pasillos, pero yo creo que eso no es viable. Entiendo que eso no va a ocurrir. Creo que la ciudadanía hoy día está exigiendo niveles de transparencia mucho más grandes y eso, a pesar de que algunas personas puedan proponerlo bajo cuerda o entre pasillos, finalmente no es algo viable, no es algo creíble y creo que no tiene ninguna factibilidad de ocurrir. Espero que no ocurra. Hay una situación, tú puedes meterte en lo que decía el diputado anteriormente también, pero hay una cosa que le preguntábamos a Patricio Walker la semana pasada, que es bien interesante ver cómo los mismos parlamentarios la ven. Muchos de los parlamentarios que están afectados por esto, y más los que puedan salir en la medida que salgan más empresas al baile, pasando boletas ideológicamente falsas, tienen una situación que es bien, yo diría, original, entre comillas. Sus cargos son irrenunciables. Si es que tienen una pena de más de 3 años y un día, eventualmente pierden el cargo, que es una causal, pero si no la tienen, y cargos siendo irrenunciables, siguen, a pesar de que puedan ser responsables o que puedan ser multados o que puedan ser considerados culpables, pero con una pena menor. ¿Cómo se presenta eso? ¿Cómo se ve al interior de los partidos la posibilidad de que gente que está en la UDI o gente, no sé, no tengo idea si es que en Revolución Democrática se discute el tema, pero los otros partidos
es obvio que se tiene que discutir porque las personas van a salir afectadas en términos de aprobación, pero van a estar ahí en función de que la Constitución les garantiza la permanencia, aunque sean culpables de una cosa que no tenga pena de cárcel por más de 3 años y un día. ¿Cómo se puede entender una labor parlamentaria dada esas circunstancias? Bueno, eso es uno de los temas que precisamente se tratan dentro de la Constitución. Lo que tú mencionas es uno de los problemas, por ejemplo, que dentro de la Constitución establece esta imposibilidad de que no solo no haya renuncia, sino que existan otros mecanismos para que alguien que no cumple o alguien, algunos decimos también con mandato revocatorio, o que tenga alguna falta a la ética o a la probidad tenga que salir del cargo. Y yo creo que es peor aún porque muchas veces, y es lo que hemos visto en los procesos que está llevando a cabo el Ministerio Público, etcétera, que los involucrados son personas que trabajan al interior de los partidos o que son asesores en el fondo y que van a tener que, muchos de ellos, pagar quizás incluso con alguna pena. Y los que fueron los infractores, por así decirlo, intelectuales, que les llevaron a cabo la campaña, que no fueron los candidatos, no van a tener que asumir necesariamente las responsabilidades. Y pueden ser que estén 3 años más los diputados o incluso 7 años más los senadores que fueron electos en la última elección, recibiendo por supuesto las dietas, recibiendo todos los gastos operacionales para seguir funcionando sus distritos y peor aún que los recursos, ejerciendo el voto como si que fueran representantes cuando salieron electos con Trump. Entonces yo creo que eso es impresentable y es una de las reformas que yo creo que es importante hacer a la yo sé que vamos a tocar el tema para lo que lo convocamos, pero para raya para la suma, Felipe. ¿Hay algo que los partidos puedan hacer que la Constitución no pueda o que los tribunales no puedan? Yo le tengo mucha fe, escuchando lo que señalaba en el panel anterior Marcela, a lo que pueda ocurrir en términos de modificaciones que son planteadas y que son conclusiones de este informe Engel y que van a ser el día de mañana votadas en el Congreso. Sí, estoy de acuerdo con ella en que podemos avanzar en 2 materias específicas contestando lo que estamos conversando en este momento. Primero, en materia de fiscalización. El CERVEL hoy día no tiene las atribuciones suficientes para poder fiscalizar, para ser contraparte de ningún candidato. Yo he sido candidato 3 veces, las 3 veces he presentado mis rendiciones electorales, las 3 veces han sido aceptadas, pero con honestidad y sinceridad hay que reconocer que finalmente eso no es garantía de mucho. Eso nos dice mucho cuando uno finalmente tiene una rendición aceptada por el servicio electoral. Ahí sí tenemos posibilidades de fiscalizar de mejor manera si es que les entregamos el presupuesto y las atribuciones de forma de poder ser contraparte de los candidatos. Hoy día el CERVEL no es contraparte de los candidatos, no puede llevar adelante una investigación profunda para saber si los candidatos cumplieron con los máximos en términos de gastos electorales o si utilizaron bien las platas públicas o privadas. No puede hacerlo. Y creo que ahí sí hay una medida efectiva que va a ser aprobada, espero, prontamente en el Congreso. Y lo segundo tiene que ver con algo que mencionaba Giorgio, penas. Obviamente que es muy importante que alineemos los comportamientos individuales con los objetivos del país en materia de probidad. Hoy día no están las penas suficientes y nosotros, por supuesto, que creo que todos los parlamentarios rápidamente vamos a aprobar una agenda que contemple penas más graves y obviamente que en la pérdida del escaño para aquellos parlamentarios y el día de mañana alcaldes, intendentes son elegidos, autoridades electas popularmente, para que pierdan el cargo si han llegado con trampa a su escaño. A mí me llama la atención porque esta agenda, por lo general, muchas de las cosas que se están diciendo en el informe no son cosas nuevas, no son cosas que se hayan dicho recién. Y me llama la atención la transversalidad que alcanzan estas medidas solo porque hubo un escándalo. Porque, digámoslo, el año pasado nosotros presentamos indicaciones en el marco del sistema binominal con respecto a terminar con los aportes reservados y los aportes de empresa. Y la verdad es que se votaron en la Cámara de Diputados, por lo que tengo entendido, toda la UDI y Renovación Nacional votaron en contra. Y hoy día están todos de acuerdo. Con respecto a la materia de terminar con los cargos, cuando empezó a gatillarse el escándalo de venta, nosotros nos reunimos con la Presidenta y le dijimos: Presidenta, con Vlado Mirosevic también fuimos. Presidenta, creemos que tiene que haber pérdida de escaño cuando existen casos como esos. Lo vamos a analizar, hay divisiones dentro de la misma nueva mayoría, algunos dicen que sí, otros dicen que es muy arriesgado, hoy día todos dicen que sí. Entonces, yo al menos me cuestiono el cómo vamos a avanzar. O sea, esto yo quiero verlo votado y que se transforme en ley, porque parece que todos están aprovechando el vuelito de la Comisión Engel, y después cuando lleguemos a las comisiones, la letra chica que puede aparecer en esos textos a mí me da susto. Entonces yo no cantaría victoria, no sería complaciente con lo que anunció la Presidenta, que yo creo que hay una hoja de ruta interesante, súper agresiva, pero que lamentablemente hasta que no sea promulgada como ley y que esté funcionando, yo creo que no celebraría. Yo creo que el tema constitucional, ¿tú quieres seguir el tema del
el tema del financiamiento de la política? Es que son dos temas... Lo que tú quieras, Martín. No, pero es que yo quiero cambiar de tema. Como lo que tú quieras, iba a decir de qué. Pero ¿cuál de los dos temas quieres? Dale, hijo. El tema constitucional, creo yo. Vamos. La UDI aparece negándose u oponiéndose al anuncio presidencial de este proceso constituyente, y uno con la UDI en estos casos uno se pierde. Si la crítica es porque le parece inapropiado el momento o porque la UDI al final se opone siempre a cualquier cambio de este tipo y a varios cambios en general. Son bastante poco dados al cambio. ¿Qué es lo de fondo? ¿Ustedes no quieren una nueva constitución o ustedes no quieren asamblea constituyente? ¿Ustedes quieren que se mantenga esta con algunos cambios? ¿O definitivamente están de acuerdo con el cambio pero no es el momento para presentarlo? Yo me pierdo un poco con la UDI, te lo digo con toda honestidad, porque al final siempre tienen un buen argumento para oponerse a los progresos de los cambios. Yo creo que no hay razón para perderse con la UDI, porque nosotros hemos señalado desde el día 1 que nos parece que es muy ambiguo lo que ha presentado la Presidenta de la República en este mensaje a través de Cadena Nacional, y es ambiguo porque no se define. Ella tiene un problema al interior de su conglomerado. Hay sectores, la democracia cristiana, que no están a favor de una asamblea constituyente, y al mismo tiempo dentro del conglomerado hay sectores principalmente ligados al Partido Comunista que están a favor de una asamblea constituyente. Ella habla en Cadena Nacional de un proceso constituyente. Nosotros entendemos que eso se inicia arbitrariamente en septiembre, pero no sabemos cómo va a terminar. Nosotros estamos de acuerdo en que eso, si termina en un proceso constituyente que vaya por los cauces institucionales, que respete la Constitución y que respete el capítulo 14 de la Constitución, que justamente establece cómo debe reformarse la Constitución, ahí vamos a estar. Díganos dónde y cuándo y ahí vamos a estar. Es decir, ustedes están por una reforma, que haya una nueva Constitución. No, ahí van a estar para votar en contra, pero ahí van a estar. Esta Constitución ha sido reformada 36 veces. A través de 36 reformas constitucionales se han hecho más de 300 modificaciones a la Constitución. Esta dejó de ser la Constitución que era en 1980. Pero si la Presidenta quiere encabezar o quiere protagonizar una crisis institucional entregándole las facultades que nos corresponden a nosotros los parlamentarios a una asamblea constituyente, no vamos a estar de acuerdo. Ella creo que ha elegido este momento no de casualidad. Yo creo que está legislando desde la contingencia. Creo que hay una relación entre el caso Cabal y la oportunidad que ha elegido para hacer este anuncio. ¿Ustedes son partidarios de que haya una nueva constitución en Chile? Siempre hemos estado abiertos a discutir y siempre hemos estado a favor de las modificaciones. A votar y a que haya una nueva constitución. ¿A ustedes no les parece necesario una nueva constitución? Nos parece bien, pero que se haga desde el Congreso. De lo contrario, ¿para qué nos presentamos de candidato a diputado? Yo le digo los procedimientos. El fondo, ¿ustedes son partidarios de que haya una nueva constitución en Chile? No, a nosotros nos gusta la actual constitución. Creo que ha dado estabilidad al país, ha permitido una separación de los poderes, ha permitido garantizar los derechos fundamentales de las personas y eso ha funcionado muy bien. Eso tiene pruebas al interior del país y también externamente a través de la imagen que tiene el país. Pero nos parece que protagonizar por parte de la Presidenta una crisis institucional, delegando finalmente en una asamblea constituyente que va a ser compuesta por personas que va a haber elegido ella con un 30% de aprobación y bajando. Giorgio. Yo quiero estar de acuerdo en una cosa con Felipe. Creo que la Presidenta en su anuncio fue ambigua en esta materia. Lo otro, yo creo que fijó una ruta súper interesante, pero que hay que ver el resultado final. En esta materia fue ambigua y yo creo que chuteó la pelota para adelante. ¿Por qué? ¿Porque mató a la asamblea constituyente de la cual tú eres partidario? Es que yo no sé si la mató o no la mató, porque hay quienes dicen que con esto la descarta. ¿Qué crees tú? Yo creo que fue ambigua, que ni la zanja ni la compromete. Okay. Lo chutea para adelante y dice, mira, proceso constituyente, veamos cómo reacciona la gente, veamos la opinión pública y a partir de eso ver qué es lo que sucede, pero desde mi punto de vista chutea el problema para adelante. Y en eso estoy de acuerdo con Felipe, pero yo creo que la crisis institucional está. Y no es producto solamente de estos últimos escándalos, que por supuesto es la obscenidad máxima ya cuando ni siquiera se cumplen los estándares de las campañas, pero ya teníamos un 60% de personas que no estaban yendo a votar, ya cada vez se está gastando el sistema político, por lo tanto hay una crisis institucional y yo al menos creo que es sumamente necesario tener una nueva constitución, que es algo que se le prometió al país y la gente que fue a votar votó también dentro de los 7 candidatos o 9 candidatos que habían en primera vuelta, 7 proponían nueva constitución bajo distintos mecanismos. Todos perdieron. Y no, la Presidenta decía nueva constitución también en uno de sus principios. Entonces, la pregunta es cómo. El punto de Felipe. La pregunta es cómo. Que la Presidenta no decía asamblea constituyente y los que la Presidenta no dijo ningún mecanismo, dijo que tenía que ser pero lo que dice Felipe es que los que plantearon la asamblea constituyente perdieron. Pero pueden haber perdido por muchas otras razones. Por eso. La bandera que nos volaron no ganó las elecciones. No, Felipe, la propaganda es que no lleva a la asamblea constituyente gana. No, la llevó y perdió. Ese es el dato. No, mira, espérate. Pero es que quiero decir un punto súper importante, porque acá
la Constitución que tenemos actualmente, más allá de los problemas que uno pueda detectar puntualmente y que podamos revisarlo artículo por artículo y ver cómo algunos derechos no los garantiza, o cómo podemos tener un sistema menos presidencialista y más parlamentario, o cómo podemos reconocer los pueblos originarios, o cómo podemos, en vez de supervigilar el sistema de pensiones, tener garantizadas pensiones plenas, el problema es las reglas del juego. Y déjame citar una cuña de Jaime Guzmán, que fue uno de los redactores de esta Constitución, que dice: si llegan a gobernar los adversarios, ojalá se vean constreñidos a seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo anhelaría, porque, valga la metáfora, el margen de alternativas posibles que la cancha imponga de hecho a quienes jueguen en ella sea lo suficientemente reducida para hacer extremadamente difícil lo contrario. ¿Qué quiere decir? Que la Constitución a la que hace referencia Felipe es una camisa de fuerza para que las mayorías puedan poder poner temas sobre la mesa. Entonces, claro, Felipe dice, siempre y cuando esté en el margen de lo institucional, porque ellos saben que tienen el poder de veto. Entonces no es una discusión entre pares, Felipe, es una discusión lamentablemente donde ustedes, que tienen una minoría que fue electa minoría, y un grupo mayoritario que puede hacer la nueva mayoría con los independientes, etcétera, no podemos hacer los cambios que nos gustarían porque hay un sector que quiere poner o sea, que tiene el poder de veto. Entonces, eso lamentablemente no es ejercer soberanía, no es ejercer ni siquiera la democracia representativa que tanto profesan algunos. Fernando Villegas. Yo iba a volver para atrás, pero lo que acabas de decir me inspira un comentario para que tú lo comentes. Yo creo que está en la naturaleza, en la cosa misma, una constitución, el que raye cancha y genere dificultades para cambiarla con mucha facilidad, porque si no deja de ser una constitución y se convierte en una ley común y corriente que está supeditada a las mayorías que hay en el momento dado, a la voluntad de la ciudadanía, como dicen, y todas esas cosas. Toda constitución, y si tú estudias la constitución norteamericana, por ejemplo, te va a ver lo dificultoso que es llevar a cabo enmiendas, por ejemplo. Es bastante dificultoso, porque la idea es de que no pueda cambiarse así como así, sino que sea en situaciones muy extremas, sí, pero Fernando, y con mayorías muy grandes. Una diferencia. Ese es el punto. Se imprimió la ideología, una ideología particular, que alguien la puede tener, y está bien, en democracia está bueno que existan ideologías. Se imprimió una ideología en la Constitución de todos, en dictadura. ¿Cuál ideología? Y esa ideología se dejó con candado. Si ese es el problema. ¿Cuál ideología? Una ideología absolutamente orientada en términos económicos, en términos valóricos y en términos de cómo quería que el país funcionara. Bueno, o sea, las instituciones están impresas y con candado ahí. Ya, ok, en todo caso el tema que quería tocarle con ustedes dos antes es el de volver al principio. Tú decías, Felipe, que no veías posible una reglina, y efectivamente una reglina, entendiendo como tal un acto descarado de arreglar las cosas, no es posible. Pero los políticos chilenos han mostrado mucho, a lo largo de muchos años, bastante mayores sutilezas. Ellos simplemente ningunean las cosas, las postergan, las demoran, las licúan. Vienen las letras chicas que decía Giorgio Jackson, vienen las comisiones que no terminan nunca, no hay urgencia, los proyectos se olvidan, vienen otras urgencias en el país y las cosas pasan de largo, como lo demostró el tema del 2006, donde perentoriamente se afirmó que iba a pasar esto y lo demás allá, y no pasó absolutamente nada. Entonces, yo les pregunto a ustedes sobre qué base el ciudadano común y corriente podría creer que ahora sí, que ahora, porque están todos con el lazo al cuello, y tienen que decir, por supuesto, que quieren cambio, porque ¿quién podría decir lo contrario? ¿Quién podría decir queremos que haya más empresarios comprando a los políticos? Nadie. Por lo tanto, en el plano de las declaraciones, obviamente que hay un consenso. En el plano de las caritas y las gestos de preocupación, todos hacen exactamente la misma representación. Pero ¿qué va a pasar? ¿Qué creen ustedes que va a pasar cuando llegue el momento de convertir esto en leyes? Y segundo, ¿qué va a pasar si es que esas leyes se votan cuando haya que implementarlas? Porque ahí está el secreto de la marcha de un país, en la implementación. Lo que ustedes llaman fiscalización es la implementación. Es decir, hay organismos que estén dedicados a eso con personal, tienen presupuesto, hay voluntad política para aplicar las normas, los reglamentos operacionales de ese organismo y así sucesivamente. Si no, la ley se convierte en letra muerta, se convierte en un papel que se pudre en un archivo. Yo les pregunto sobre qué base, más allá de esta crisis, creen ustedes de que esto se va a concretar y que efectivamente en 5 años, en 4 años, incluso en 10 años, vamos a tener una estructura política distinta, más pura, más limpia, etcétera. Sobre lo que ya se ha hecho, Fernando, yo creo que verdaderamente esto va a mejorar el sistema de financiamiento de la política. ¿Pero sobre qué base crees que va a pasar? Ya se ha hecho. Yo fui candidato por primera vez en el 2005. Debuté con la ley que se aprobó el 2003 y se aprobó con los aportes reservados, bajo un consenso que se logró en una comisión. Y la ley funcionó. Hoy día está colapsada. Obviamente que no hemos dado cuenta de que está rebalsada
por comportamientos O sea, no individuales. funcionó, entonces, yo creo que funcionó, yo creo que en términos generales funcionó. Yo creo que la regla general no es la corrupción, creo que la regla general es el Perdóname, cumplimiento de la ley Felipe, que electoral. sea pesado con esto, pero ¿en qué sentido se puede decir que algo funcionó? Me acuerdo de esos médicos que abren a una persona y dicen la operación fue magnífica, pero se me murió el paciente. ¿Cómo funciona una ley que a los pocos años, estamos hablando 10, 12 años, en la vida de un país no es nada? Una elección. Era una elección. En 2009 ya fue. En 2005 debutó esta ley. En implementación Los en problemas ya empezaron en 2005. 2009. Luego 2009, luego 2013. Claro, El 3. Sí, claro. Y ya estamos viendo Las elecciones del los 2009. casos del 2009. O sea, que están ¿qué llenos clase eso. de funcionamiento Funcionó se le una puede elección, ¿no? asociar? Claro. ¿Cómo uno puede decir que una ley funcionó cuando estamos en esta situación? Por favor, eso no es funcionar. Eso es... Una ley que funciona es una ley que dura décadas, por lo menos. En No, mi opinión, no que dura 5 años, sí que duró 5 años. En mi opinión, esta ley ha funcionado porque estamos en presencia de comportamientos individuales que creo que son la excepción. Escandalosos, dan pie para que la gente sienta abuso, para todo el enojo ciudadano y la rabia ciudadana, estoy totalmente de acuerdo. Pero no creo que sea la regla general. Pero, ¿Tú Felipe, qué crees, Giorgio? Felipe, ¿Tú crees que yo es creo individual o la regla general? Yo creo que esto es una... Más allá de que la ley, alguien la haya cumplido al pie de la letra o no, lo cierto es que esto era una práctica transversal y súper conocida. O sea, no es algo individual como quien se escapó por los tarros, sino que era algo que se enseñaba, era algo que se utilizaba. O sea, no es que el empresario haya con uno encontrado una forma de hacer una materia y no con todos los políticos, era la forma en cómo Era se... la norma, era el pues, código. era la norma. Entonces, Felipe, yo ahí al menos creo que lo que corresponde es reconocer también, hacer un mea culpa lo que les corresponde, decir, ¿saben qué? Acá hubo una ley que quizás nunca sospechamos cómo se iba a malinterpretar, pero que lo digan y que cambiemos no solamente las leyes, sino la forma en cómo se distribuye el poder en Chile. Déjame volver sobre el tema de la Asamblea Constituyente, porque tú dices, Giorgio, que de alguna manera lo que está haciendo, lo que tú sientes que está haciendo el presidente es un testeo de hacia dónde se puede avanzar y hacia dónde no. Lo que dijo la presidenta en rigor fue que se van a hacer consultas, cabildos, que en el fondo se va a encuestar a la gente, pero no ha dicho que va a haber un cambio constitucional que implique, por ejemplo, crear una asamblea constituyente, porque aquí toda la discusión es quién define cuando hay discrepancia. Sí, si el Congreso, que es lo habitual, que es lo institucional hasta aquí, o una asamblea constituyente que en esa otra lógica sería la que definiría cualquier discrepancia que hubiera. Y la presidenta no dijo eso. Y al no decirlo, creo yo, está dejando la pelota donde mismo estaba antes, con mayores consultas, con cabildos, con lo que sea. De hecho, hoy Andrea Lamán dice en una entrevista, la presidenta ratificó que el procedimiento debe ser institucional, a través del Congreso. Para que exista una asamblea constituyente, el Congreso debe aprobarla. Y eso es inviable. Estoy tranquilo, dice incluso. Porque sería imposible la asamblea constituyente. ¿Por qué tú crees que todavía hay espacio para una asamblea constituyente? Pero mira las palabras que usa. Dice estoy tranquilo. Y yo a esto voy cuando veía algunas entrevistas durante la semana de las reacciones a las declaraciones de la presidenta, de que había, como tú decías, Matías, se criticaba que se mezcló peras con manzana y que creo que justo tú habías dicho esa cuña, Felipe, como que la crítica era al momento que ocupó y que se aprovechó de ese momento para anunciar algo que era de su agenda, de la agenda en el fondo del programa, qué sé yo. Y yo creo que siempre se va a encontrar un argumento para poder contraatacar cuando se trata de algo tan sensible como la Constitución, porque ese es el refugio ideológico que tiene hoy día un sector político de nuestro país, que en el fondo a partir de eso se ampara. Si tú te fijas, todas las reformas, la reforma del binominal, la reforma de la educación, estaba lleno de o sea, estaban tratando de llamar al Tribunal Constitucional todo el tiempo, porque es la forma en la que intentan detener muchos de los cambios con los que no están de acuerdo. Y siempre puede haber desacuerdo, pero es la forma en la que se refugian. Y yo creo que hay espacio porque la presión ciudadana ha sido la que ha puesto estos temas en la agenda. O sea, la presidenta hace 1 año y medio no estaba de acuerdo con terminar con los aportes reservados. Ella creía que era algo bueno. Y la ciudadanía presionó. La ciudadanía presionó y dijo, ¿sabes que esto es impresentable? Y ella tuvo que reaccionar. Y por eso que yo estoy apoyando una campaña. Pero eso merece un misilazo que se llamó Cabal. Bueno, pero y todas las cosas que están pasando son misilazos, no es solamente ese. Felipe, ¿quería aportar algo a lo que estaba viendo? Sobre todo para saber si estás de acuerdo con lo que sintió Andrés Alamán, que en el fondo es que la presidenta anunció un camino institucional y no la Asamblea Constituyente. No va a haber Asamblea Constituyente, de eso yo estoy totalmente seguro. Creo que lo que hizo la presidenta es lanzar un boomerang que le va a rebotar más temprano que tarde. Creo que se va a tener que enfrentar probablemente en mayo del próximo año a la decisión de si optar por la Asamblea Constituyente o encauzar esto a través de la vía institucional. Yo lamento defraudarte, Giorgio, pero te garantizo que no va a haber Asamblea Constituyente porque no están los votos para hacerlo. Mira, para reformar el capítulo 14 de la Constitución
Se requieren 2/3 de los diputados, es decir, 80. No hay 80 diputados que estén a favor de una asamblea constituyente. Nosotros presentamos, y bueno, más allá de la prepotencia con la que dice Felipe que no vamos a tener asamblea constituyente, porque... No, pero están los votos, ¿o no? Acá, ¿para qué se presenta una candidata a diputado? Nosotros presentamos una... Eso funciona en una asamblea constituyente. Nosotros presentamos una moción parlamentaria para hacer un plebiscito. Para que la gente defina cómo se cambia la Constitución. Porque Felipe puede tener una postura. Felipe puede tener una postura, nosotros podemos tener otra postura. Y nosotros lo que estamos diciendo es que se haga una reforma a la Constitución actual para que la presidenta pueda tener la facultad de preguntarle a la gente, que no decía ni Felipe ni yo, sino que la gente decía cuál es la manera de cambiarla. Por eso tengo un voto. Candidato a diputado. Tengo un voto. ¿Cómo acá. Felipe qué? ¿Para qué se presenta candidato a diputado si la democracia representativa no es algo en lo que Giorgio cree, que es la democracia participativa? Pero si una no asamblea... tiene sentido ser candidato a diputado si el día de mañana tú vas a renunciar a tus facultades y las vas a entregar a la gente en la calle. Lo que estamos mostrando es un voto de una campaña que se llama Plebiscito Ahora. Y voy a contestar la pregunta, no la voy a escapar. Qué bueno. Se pueden meter a plebiscitoahora.cl para que puedan, ojalá, ver esta alternativa, lo que nosotros estamos presentando, porque han salido distintas alternativas. Asamblea Constituyente, yo estoy a favor de la Asamblea Constituyente, que es un mecanismo representativo de delegados. Así funciona. Lo han hecho muchos países. Pero aprovecha a responder eso. Y yo creo que... al final uno tiene distintas concepciones de cómo tiene que funcionar la democracia. Y yo al menos como representante siento que tengo el deber también de generar vínculos con la ciudadanía. Y el problema de lo que anunció la presidenta es que no define cómo se van a zanjar las diferencias que puedan haber con respecto a una nueva constitución. ¿Quién la va a zanjar? ¿Lo va a zanjar ella? Es decir, va a recoger las distintas cabildos y cuando unos digan A y otros digan B, ¿quién va a resolver? Y esa es la diferencia, que hoy, actualmente nuestro Congreso y nuestra Constitución no tiene ningún mecanismo para hacer una nueva Constitución. Sí, lo tiene solamente, el capítulo 14. Solamente capítulo 14. Reformas a la Constitución, pero no como un todo. No se puede presentar Giorgio una nueva Felipe, Constitución. perdón. Entonces, Felipe, que nos cualquier queda un mecanismo y Fernando, tiene que pasar por una reforma institucional y nosotros creemos que la Asamblea Constituyente debe ser ella. Fernando tiene... Oye, yo quiero preguntarles antes de que termine el programa sobre un concepto que puso muy fuerte la Comisión Engel, que yo lo voy a llamar coloquialmente así, esto del militante ideológicamente falso. Cuando llama a empadronar a todos los partidos, explica por qué llama a empadronar, porque dicen, hay partidos que dicen que tienen 150.000 militantes y cuando votan 15.000, y perdónenme, yo puedo entender la votación voluntaria y la inscripción automática para la ciudadanía en general, pero si es que alguien quiere ser militante de un partido y tiene una elección trascendental, uno tiende a pensar de que esa persona no va a ampararse en esa otra votación voluntaria de inscripción automática. Por lo tanto, o los partidos están inflados artificialmente desde el año 89 para adelante cuando se inscribieron, y en realidad hoy día son muchos menos de los que dicen que son. Y este empadronamiento básicamente va a sincerar una cosa, y me encantaría saber qué piensan los partidos. Bueno, tú estás en un partido que partió inscribiéndose en el 89. Pero vamos a ver si se aprueba. Tú estás en un partido que acaba no sé, ni siquiera es partido. Estamos en conversaciones para ver si... ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso de la UDI? Me parece bien, yo creo que es necesario actualizar los padrones de los partidos políticos y creo que vamos a estar todos en sintonía para poder hacerlo. No puede ser que la democracia cristiana tenga, no sé, 80.000 militantes, 100.000 militantes y vote un décimo de esos en la elección de presidente del partido. Creo que hay que sincerar eso y creo que todos los partidos vamos a estar... ¿Están inflados los partidos, Felipe? Es posible. Es ¿La UDI está inflada? No tengo datos para sostener eso, pero es una presunción que hay que Ustedes no tienen el beneficio de votar todavía, pero presidente, pero ya ahora lo propuso el presidente Narla Raín, un militante, un voto. Felipe Ward, Giorgio Jackson, invitados esta noche, Tolerancia Cero. Muchísimas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Hacemos una pausa y volvemos. No se ha terminado el programa, como dice Fernando Pausa, en salvo que tú te tengas que ir. Pausa y volvemos. ¿Por qué?